Capítulo 6. Filosofía y psicología integral. En el desarrollo de este capítulo, el autor ha optado por intentar presentar de forma resumida el pensamiento de una de las máximas figuras de la filosofía integral, Ken Wilber, sobre dos aspectos importantes de dicha filosofía: la naturaleza holónica de la realidad y los 4 cuadrantes de la manifestación. Naturaleza holónica de la realidad. Algunos de los patrones que parecen ser necesarios para la evolución de la materia a la vida y a la mente han sido identificados ya por el enfoque integral. La realidad está compuesta por totalidades, partes u holones. Arthur Koestler acuñó el término holón para referirse a una entidad que es en sí misma un todo y al mismo tiempo parte de algún otro conjunto. Si se analizan en detalle la realidad y sus procesos, pronto se hace evidente que todas las cosas son también parte de algo más. Son totalidades, partes, es decir, holones. Por ejemplo, un átomo es algo completo y a la vez es parte de una molécula. Toda molécula, además de una realidad completa en sí misma, es parte de una célula. Y así sucesivamente. Ninguna de estas entidades es solo una parte o solo un todo, sino una totalidad parte o un holón. La cuestión es que, de alguna manera, todo es básicamente un holón. En su disputa filosófica de 2000 años de antigüedad, los atomistas y totalistas se preguntan: ¿qué es en definitiva lo real, la parte o el todo? En realidad, la respuesta es ninguna de las dos, o las dos cosas a la vez. Realmente, solo hay totalidades, partes en todas las direcciones. Una partícula subatómica es en sí misma un holón. Y también lo son una célula, un símbolo, una imagen o un concepto. Así que el mundo no está compuesto de átomos o símbolos, sino de holones. A continuación se examinan algunas de las propiedades que todos los holones tienen en común. Debido a que cada holón es una totalidad parte, se podría decir que tiene 2 tendencias o impulsos, porque tiene que mantener tanto su totalidad como su parcialidad. Por un lado, ha de mantener su propia integridad e identidad, autonomía, organización y función. Si no logra preservar su propia identidad, sencillamente deja de existir. Así que una de las características de un holón, en cualquier campo, es su agencia, su capacidad para conservar su integridad frente a las presiones ambientales que de otro modo lo destruirían. Esto es cierto para los átomos, las células, los organismos, las ideas, etc. Un holón es no solo un todo que tiene que preservar su identidad, sino también parte de algún otro sistema o totalidad, por lo que además de mantener su autonomía en su conjunto, al mismo tiempo ha de formar parte de esa otra cosa. Su existencia misma depende de la capacidad que tenga para encajar en su entorno, en el éxito de sus comunicaciones como parte de otras totalidades. Y esto es cierto tanto para los átomos como para las moléculas, los animales y los seres humanos. Se llama comunión a ciertos lazos de conexión de tipo espiritual.
Pero este término aquí se aplica a todo tipo de conexión esencial en la dinámica de los holones. Si se produce un error en cualquiera de sus dos impulsos, en mantener su agencia o su comunión, simplemente se borra, deja de ser. Si un holón no mantiene su agencia y sus comuniones, entonces puede descomponerse por completo. Cuando se descompone lo hace en sus subholones. Las células se separan en moléculas, que se disgregan a su vez en átomos, etc. Lo fascinante de la descomposición de un holón es que tiende a disolverse en el sentido inverso al que se organizó. Así que tenemos una agencia y una comunión operando de manera horizontal en cualquier nivel, mientras que verticalmente es un nivel más alto. Se alcanza la autotrascendencia y en un nivel más bajo la autodisolución. Los holones están sometidos a varios tirones en su propia existencia. La atracción de ser un todo, la de ser una parte, el impulso hacia arriba y el empuje hacia abajo, o lo que es lo mismo, agencia, comunión, trascendencia y disolución. Otra característica de los holones es que emergen. La evolución es un proceso de autotrascendencia que siempre va más allá de lo que había antes. Y gracias a esa emergencia llegan a ser y existir nuevas entidades. Esta es una de las razones por las que la totalidad de un holón no se puede encontrar en ninguna de sus partes. Muchos científicos y pensadores están de acuerdo en afirmar que la autotrascendencia se encuentra integrada en el tejido del universo. En términos generales, parece que amamos el espíritu, la creatividad y los holones. Otra característica de los holones es que cuando emergen lo hacen de manera holárquica. La holarquía es otra denominación para las jerarquías naturales. Cuando los solistas dicen eso, de que el todo es mayor que la suma de sus partes, significa que ese todo tiene un nivel de organización mayor que el que poseen las partes por sí solas, por lo que ocupa un nivel más alto en la jerarquía u holarquía. Otra característica es que cada holón emergente trasciende, pero a su vez incluye a su predecesor. Por ejemplo, la célula va más allá de sus componentes moleculares y sin embargo también los incluye. Las moléculas trascienden e incluyen átomos que trascienden e incluyen partículas y así sucesivamente. Al trascender, los montones de partes se convierten en totalidades. Y en la inclusión, las partes son acogidas, unidas en una comunidad y un espacio compartido que las alivia de la carga de ser un fragmento. La evolución consiste en un proceso de trascender e incluir. Trascender el corazón del espíritu en acción. Se trata del secreto último del impulso evolutivo. Se puede decir que todo lo inferior está en lo superior, pero no al revés. Es decir, no todo lo superior está en lo inferior, que es lo que establece una jerarquía invariablemente. Por ejemplo, aunque se destruyera la biosfera, lo que supondría el fin de toda forma de vida, la fisiosfera todavía existiría. Pero si se destruyera esta, la bioesfera inmediatamente desaparecería también.
Esto sucede porque la biosfera trasciende e incluye la fisiosfera y no al revés. La fisiosfera ocupa un nivel de organización estructural más bajo que la biosfera. De la misma manera, la noosfera es superior a la biosfera. Esto es lo que significa tener mayor o menor organización. Así que la fisiosfera forma parte de la totalidad que constituye la biosfera, mientras que ésta a su vez es parte de otra totalidad, la noosfera. Por ello también se puede decir que la fisiosfera es más fundamental que la biosfera, pero menos significativa que ésta en términos evolutivos. Es importante no confundir el tamaño o alcance con la profundidad. Esta viene dada por el número de niveles en cualquier holarquía, mientras que el tamaño se refiere al número de holones de un nivel. Puede resultar confuso el hecho de que la evolución produzca mayor profundidad y menor extensión en los niveles más altos, pero la razón es que lo superior siempre trasciende e incluye lo inferior. Por ejemplo, hay un menor número de moléculas que de átomos. Así, siempre hay una menor cantidad de lo superior y mayor de lo inferior, sin excepciones. El espíritu es a la vez el nivel más alto de la holarquía, pero también es el marco o papele en el que está escrita toda la holarquía. La identidad humana ciertamente puede expandirse para incluirse en el todo. Llamémoslo conciencia cósmica en una unión mística, pero el número de personas que realmente son conscientes de esa identidad suprema es muy, muy pequeño. En otras palabras, esta profundidad tan grande tiene en realidad una extensión muy pequeña. Como siempre, a mayor profundidad, menor extensión. Pero en esa experiencia, la identidad consciente es de hecho una identidad con el todo, con el cosmos. Y en ella todos los seres, superiores o inferiores, sagrados o profanos, son realmente vistos como manifestaciones perfectas del Espíritu tal como son. Así, la profundidad máxima es la unidad final con el absoluto. Pero esta comprensión no se da por igual en todos los seres, a pesar de que todos son manifestaciones del Espíritu. Esta toma de conciencia es el resultado de un proceso evolutivo de desarrollo y trascendencia. Los teóricos de la Web of Life, red o tejido de la vida, por lo general se centran en la igualdad del ser y pierden de vista la holarquía de la realización. Piensan que debido a que tanto una hormiga como un mono son manifestaciones perfectas de lo divino, que lo son, entonces no hay diferencia de profundidad entre ellos. Pero esta idea es, en realidad, reduccionista. Queremos que nuestra ética ambiental respete todos los holones sin excepción, como manifestaciones del Espíritu que son, pero al mismo tiempo es importante hacer distinciones pragmáticas respecto al valor intrínseco de cada ser. Así, es mucho mejor dar una patada a una roca que a un mono, mucho mejor comer una zanahoria que una vaca, y mucho mejor subsistir a base de granos de cereal que de mamíferos. Otra característica de los holones es que la emergencia de los mismos tiene una direccionalidad. Por tanto, la evolución posee una dirección, un principio de orden en el caos, como se suele decir.
En otras palabras, un impulso hacia una mayor profundidad. Es decir, la suerte no existe, sino que la profundidad emerge de forma que el valor intrínseco del cosmos aumenta con cada manifestación. La evolución experimenta una tendencia amplia y generalizada a avanzar en cierta dirección, telos, hacia un aumento de la complejidad, de la diferenciación e integración, de la organización, estructuración y de la autonomía relativa. Estas son algunas de las direcciones de la evolución científicamente aceptada, lo cual no significa que no se produzcan regresiones y disoluciones, como se mencionó anteriormente. La disolución es una de las 4 capacidades de cualquier holón. Tampoco quiere decir esto que todo el desarrollo a corto plazo deba seguir tales instrucciones. Como dice Michael Murphy, la evolución serpentea más de lo que avanza en línea recta. Pero en el largo plazo, la evolución tiene un amplio telos, direccionalidad y finalidad, que es particularmente evidente con el aumento de la diferenciación, por ejemplo, de un átomo a una ameba, y de ésta a un mono. Todas estas descripciones científicas se pueden resumir en lo siguiente: el impulso básico de la evolución es aumentar la profundidad. Este es el empuje trascendente del cosmos. Ir siempre más allá, pero incluyendo lo que pasó antes, aumentando su propia profundidad. Cuanto mayor sea la profundidad de un holón, mayor será también su grado de conciencia. Conciencia y profundidad son sinónimos. Todos los holones poseen algún grado de profundidad que aumenta con la evolución, lo que implica el incremento de la conciencia. Por mucha profundidad que tengan los átomos, las moléculas tendrán más. Del mismo modo, las células poseen más profundidad que las moléculas, las plantas más que las células, y los primates más que las plantas. Hay un espectro de la profundidad o de la conciencia, y la evolución hace que poco a poco se manifieste. La conciencia se desarrolla cada vez más, aumentando su capacidad de darse cuenta de sí misma. Así, se manifiesta progresivamente con mayor intensidad. Y dado que la profundidad está en todas partes, la conciencia también lo está. Esta no es más que lo que la profundidad ve desde dentro. Por tanto, como la profundidad y la conciencia están en todas partes, de igual modo lo está el espíritu. Y a medida que aumenta la profundidad, la conciencia despierta y el espíritu se desarrolla cada vez más. Dicho de otro modo, afirmar que la evolución produce mayor profundidad es simplemente decir que desarrolla una mayor conciencia. Todo esto se puede resumir de manera muy simple, porque la evolución va más allá de lo que había antes, y porque debe abarcar lo que pasó antes. Su propia naturaleza es trascender e incluir. Por lo tanto, posee una direccionalidad inherente, un impulso secreto hacia el incremento de la profundidad, aumentando su valor intrínseco al hacerlo la conciencia. Los 4 cuadrantes de la manifestación.
A través de la visión integral se ha identificado el problema del reduccionismo material que dominó el antiguo paradigma y se ha encontrado una manera sencilla de revertirlo. Todos los sistemas anteriores encajan o recaen en 4 categorías generales. Con el tiempo se ha hecho evidente que estas 4 categorías representan el interior y el exterior de lo individual y lo colectivo. En el siguiente diagrama se representa las categorías citadas. La mitad superior es individual. La mitad inferior es comunal o colectiva. La mitad izquierda es interior, subjetivo, la conciencia. Y la mitad derecha es exterior, objetivo, lo material. Figura 12. Los 4 cuadrantes de la manifestación. Página 191. Así, el cuadrante superior izquierdo representa el interior de la persona, el aspecto subjetivo de la conciencia o la conciencia individual. El cuadrante superior izquierdo completo incluye todo el espectro de la conciencia tal y como aparece en un individuo, de las sensaciones corporales a las ideas mentales en alma y en espíritu. El psicógrafo integral es un gráfico de este cuadrante. El lenguaje de este cuadrante es el del yo. Relatos en primera persona de la corriente interna de la conciencia. El cuadrante superior derecho representa las correlaciones objetivas o exteriores de los estados interiores de la conciencia, sin preocuparse por el momento sobre la relación exacta de la mente interior con el cerebro objetivo. Se puede simplemente señalar que los dos están al menos íntimamente correlacionados. Los investigadores que estudian este cuadrante se centran en los mecanismos del cerebro, los neurotransmisores y los cómputos orgánicos que dan soporte a la conciencia, neurofisiología, ciencia cognitiva, psiquiatría biológica, etc. El lenguaje de este cuadrante es el de ello, id language. Tercera persona que da cuenta y relata los hechos científicos sobre el organismo individual. Pero los individuos nunca existen solos. Cada ser es un ser en el mundo. Las personas son siempre parte de algún colectivo, y en él existen los interiores y los exteriores. Estos están en los cuadrantes inferior izquierdo e inferior derecho respectivamente. El cuadrante inferior izquierdo representa el interior de la colectividad o los valores, significados, visiones del mundo y de la ética que son compartidos por un grupo de individuos. El lenguaje de este cuadrante es el del nosotros. We language, segunda persona, o lenguaje yo-tú, que implica comprensión mutua, justicia y bondad. En pocas palabras, como tú y yo nos encargaremos de llevarnos bien. Este es el cuadrante de la cultura. Pero esta no existe solo como ideas imaginarias en los interiores. Así como la conciencia individual está de alguna manera fijada en el mundo de las formas materiales y objetivos, como el cerebro. Del mismo modo, todos los componentes culturales se encuentran anclados en las formas institucionales, materiales y exteriores que pertenecen
al cuadrante inferior derecho. Estos sistemas sociales incluyen instituciones materiales, formaciones geopolíticas, así como las fuerzas de producción. Debido a que estos son fenómenos objetivos, el lenguaje de este cuadrante, como el del individual objetivo, es el del ello, id language. Dado que los cuadrantes superior e inferior derechos son los objetivos, pueden ser tratados como un dominio general. Esto significa que los 4 cuadrantes se pueden resumir en los 3 grandes del yo, el nosotros y el ello, o la estética del yo, la moral del nosotros y el ello de la ciencia. En otras palabras, los 4 cuadrantes son en realidad las bases de la diferenciación moderna de las esferas del valor del arte, la moral y la ciencia, donde la premodernidad había tendido a no diferenciar claramente los 3 grandes. La modernidad sí lo ha hecho, y ha dejado libre a cada uno para buscar su propio camino. Esta diferenciación fue parte de la dignidad de la modernidad que permitió a cada dominio perseguir sus propias verdades, haciendo descubrimientos sorprendentes y de gran alcance con los que incluso los críticos más duros están de acuerdo, y que establecen una clara línea diferenciadora entre la modernidad y la premodernidad. Pero hay algo más que diferenció definitivamente ambos estadios. La diferencia de los 3 grandes se llevó demasiado lejos en su disociación, y esto hizo que una ciencia imperialista dominara a las otras esferas y afirmara que no poseían ninguna realidad inherente en sí mismas. Así, el conocimiento quedó reducido al cientificismo o materialismo científico y a una versión unidimensional del hombre y al desencanto del mundo. Atrás quedaron la mente, el alma y el espíritu. Por lo tanto, parece que la premodernidad ostentaba al menos una gran fortaleza de la que carecía la modernidad. Reconocía la gran cadena del ser, que es básicamente un mapa general de los potenciales humanos superiores. Pero la premodernidad también tenía por lo menos una gran debilidad. No diferenciaba completamente las distintas esferas de valor en cualquiera de los niveles de la gran cadena. Así, entre otras cosas, se vio obstaculizada la investigación objetiva científica del espectro. Se tomaron como universalmente válidas las expresiones culturales específicas de la gran cadena, y los preceptos morales recomendados para todos permanecieron vinculados a esas expresiones culturales limitadas. El trabajo pendiente parece ser, pues, el de tomar las fortalezas de la premodernidad y la modernidad y echar por la borda sus debilidades. Un objetivo que podría ser válido sería el de integrar las verdades perdurables de los enfoques premodernos y modernos de la psicología y la conciencia. Como se ha explicado ya, la esencia de la visión del mundo premoderno es la gran cadena del ser, mientras que la de la modernidad es la diferenciación entre las esferas de valor del arte, la moral y la ciencia. Por lo tanto, para integrar premodernidad y modernidad, habría que integrar la gran cadena
con las diferenciaciones de la modernidad. Esto significa que cada uno de los niveles de la tradicional gran cadena necesita ser cuidadosamente diferenciado de acuerdo con los 4 cuadrantes. Esto respetaría tanto la tesis central de la espiritualidad antigua, es decir, la gran cadena, como la reclamación central de la modernidad, esto es, la diferenciación de las esferas de valor, y podría proporcionar la base para avanzar hacia una psicología más integral. Dicha integración se puede representar de una manera muy simple, como se hace en la figura siguiente, donde aparecen diferenciados cada uno de los niveles de la gran cadena de acuerdo con los 4 cuadrantes. Pero a diferencia de la modernidad, que negaba los niveles más altos, se pretende incluir en los 4 cuadrantes todos los niveles, yendo desde el cuerpo a la mente, al alma y al espíritu. Por otra parte, a diferencia de la premodernidad, se incluyen todos los cuadrantes en cada uno de los niveles, en lugar de fusionarlos indiscriminadamente. Figura 13, tomada de una breve historia de todas las cosas de Ken Wilber. Así surge el objetivo de una psicología integral, la coordinación e integración de los resultados de la investigación en todos los niveles y cuadrantes. El punto esencial del enfoque integral es que para una comprensión completa de cualquier cuadrante, este tiene que ser analizado en el contexto de todos los demás. Esta integración, todos los niveles, todos los cuadrantes, se le negó a la premodernidad, que era todo nivel pero no todo cuadrante, y también a la modernidad, que era todo cuadrante pero no todo nivel. La modernidad, en su afán comprensible por correlacionar todas las realidades sobrenaturales, metafísicas, con las realidades empíricas del mundo, un programa legítimo, ya que todos los eventos del lado izquierdo tienen correlaciones en el lado derecho. Sin darse cuenta, convirtió todos los interiores en exteriores, rompiendo así la armonía vital. Pues tan erróneo es reducirlo todo al respecto interior como al exterior. Un enfoque integral del cosmos consistiría en investigar todos los niveles y líneas en todos los cuadrantes, sin intentar reducir cualquiera de ellos en los otros de forma injustificada. Se observa que todas las entidades u holones en los cuadrantes del lado derecho poseen una ubicación sencilla. Tanto ellos como sus extensiones son observables mediante los sentidos. Se pueden ver las rocas, aldeas, organismos, ecosistemas, planetas, etc. En cambio, ninguno de los solones en los cuadrantes del lado izquierdo posee una ubicación sencilla. No se pueden ver corriendo por el mundo exterior sentimientos, conceptos, estados de conciencia, iluminaciones interiores, valores culturales, etc. Ninguno de ellos existe en el espacio físico o sensorio-motor, sino en el emocional, conceptual, espiritual, el de la comprensión mutua, el de los valores y significados compartidos, etc. Aunque tienen correlatos en el mundo objetivo físico, no se pueden reducir a ellos sin destruir completamente su esencia.
A continuación se resumen brevemente algunos de los principios que pueden explicar los altibajos de la manifestación de la conciencia y que son necesarios para la evolución cultural de acuerdo con el enfoque integral. Según la conciencia va evolucionando y manifestándose, cada etapa resuelve o apacigua los problemas de la etapa anterior, pero añade los problemas del nuevo estado. Debido a que la evolución en todos los dominios opera siguiendo un proceso de diferenciación e integración, cada nivel nuevo y más complejo implica problemas que no están presentes en niveles anteriores. Cuantas más etapas hay en la evolución, cuanto mayor es la profundidad del cosmos, más son las cosas que pueden fallar. Así pues, la evolución conlleva intrínsecamente que se introduzcan en cada etapa nuevas posibilidades, maravillas y glorias, pero estas vienen siempre acompañadas por nuevos temores, problemas y desastres. Cualquier balance equilibrado de la historia es una crónica de las nuevas maravillas y los nuevos trastornos que se desarrollaron en la evolución de la conciencia. Precisamente porque la evolución avanza siguiendo un proceso de diferenciación e integración, algo puede ir mal, y en cada etapa, a mayor profundidad del cosmos, más trastornos pueden aparecer. Y como ya se ha visto, una de las formas más frecuentes de patología evolutiva se produce cuando la diferenciación va demasiado lejos en la disociación, tanto ontogenéticamente, en cuanto al nacimiento y desarrollo del individuo, como filogenéticamente, en lo referente al nacimiento y desarrollo de la especie. En la evolución humana, por ejemplo, una cosa es diferenciar mente y cuerpo, y otra muy distinta es disociarlos. Una cosa es diferenciar cultura de naturaleza, y otra muy distinta es disociarlas. La diferenciación es el preludio de la integración, mientras que la disociación es el preludio de la descomposición. La evolución humana, como la evolución en todas partes, se caracteriza por una serie de diferenciaciones importantes que son absolutamente normales y totalmente cruciales para la evolución y la integración de la conciencia. Por ejemplo, una bellota se convierte en roble solo por diferenciación, pero en cada etapa estas diferenciaciones pueden ir demasiado lejos en la disociación, lo cual convierte el crecimiento en cáncer, la cultura en pesadilla y la conciencia en agonía. Cualquier balance equilibrado de la historia es una crónica no solo de las diferenciaciones necesarias de la evolución de la conciencia, sino también de las disociaciones patológicas y distorsiones que se han producido con demasiada frecuencia. Es necesario señalar, además, la diferencia entre trascendencia y represión. Decir que la evolución avanza por diferenciación e integración, es decir, que lo hace buscando trascendencia e inclusión. Cada etapa incluye a sus predecesoras y a continuación añade sus propias cualidades definitorias y emergentes. Trasciende e incluye, pero en ciertas ocasiones y de forma patológica, la dimensión superior no trasciende e incluye, sino que trasciende y reprime.
es decir, niega, distorsiona e interrumpe. Cada etapa nueva y superior tiene exactamente esta elección: trascender e incluir, proteger, integrar, honrar y respetar, o bien trascender y reprimir, negar, enemistar y oprimir. También hay que distinguir entre jerarquía natural y jerarquía patológica. Durante el proceso evolutivo, lo que es un todo, en un momento dado se convierte en una parte de la totalidad del siguiente nivel. Átomos enteros se transforman en parte de las moléculas. Las moléculas enteras se convierten en parte de las células y éstas en parte de los organismos. Como ya se ha visto, todos y cada uno de los elementos en el cosmos son un todo parte, un holón que existe en una jerarquía anidada u holarquía y que va aumentando en plenitud y holismo. Pero lo que trasciende puede reprimir, y las jerarquías naturales pueden degenerar en jerarquías patológicas de dominio. En estos casos, un holón arrogante no quiere ser a la vez todo y parte, sino que solo desea ser todo. No acepta ser parte de algo más grande que sí mismo, ni participar en la comunión de sus compañeros de holones, sino que pretende dominar con su propia agencia. De este modo, el poder reemplaza a la comunión. La dominación sustituye a la comunicación y la opresión a la reciprocidad. Por otra parte, estructuras superiores pueden verse dominadas por los impulsos más bajos. El tribalismo, cuando se deja a su suerte, es relativamente benigno, simplemente porque sus medios y sus tecnologías son más o menos inofensivos. El problema es que las tecnologías avanzadas de la racionalidad, cuando son secuestradas por el tribalismo y sus impulsos etnocéntricos, pueden ser devastadoras. ¿Hay que completar el desarrollo psicológico antes de empezar el desarrollo espiritual? La respuesta a la pregunta que titula este apartado depende, una vez más, de cómo se definan los términos. Si la espiritualidad se explica como una línea separada de desarrollo, la respuesta es no, ya que el desarrollo espiritual se produce en paralelo, no sobre el desarrollo psicológico. Por otra parte, si la espiritualidad se define como una experiencia cumbre, la respuesta también es no, ya que eso puede ocurrir también sin un gran desarrollo psicológico. Pero más allá de eso se complica un poco la contestación. En primer lugar, lo que muchos teóricos entienden por desarrollo psicológico son en realidad las etapas personales de desarrollo preconvencional, convencional y postconvencional. Y lo que entienden por espiritualidad se identifica con la etapa transpersonal, postconvencional. Si se tienen en cuenta estas definiciones y observando cualquier línea de desarrollo, lo psicológico en general debe ser completado antes de que lo espiritual pueda surgir de manera estable. Esto es así simplemente porque, como indica la investigación, no se puede producir la postconvencional sin darse antes lo convencional, y así sucesivamente. Sin embargo, y esto es lo que ha confundido a muchos teóricos,
Como las líneas de desarrollo sí pueden evolucionar de forma independiente, es posible que un individuo se encuentre muy avanzado espiritualmente, transpersonal o post-convencional en una de las líneas, y aún así que se sitúe en un estado personal o psicológico muy bajo, convencional o preconvencional en otras áreas. Por ejemplo, una persona puede encontrarse en un nivel transpersonal de conocimiento, quizás alcanzado a través de un desarrollo contemplativo, y aún así estar en una etapa personal o psicológica de desarrollo moral anterior. Por lo tanto, a pesar de que, según estas definiciones, lo espiritual viene solo después de lo psicológico en cualquier línea dada, el desarrollo espiritual puede ocurrir antes de, junto con o después de cualquier tipo de desarrollo psicológico. Precisamente porque las propias líneas son relativamente independientes. Alguien puede estar en una etapa preconvencional en una línea, en una postconvencional en otra, y postconvencional en otras 3. Lo que según estas definiciones significa estar en 2 niveles psicológicos y 3 niveles espirituales. La conclusión es, por tanto, que en general el desarrollo psicológico no tiene que ser completado antes de que ocurra cualquier tipo de desarrollo espiritual.